Bien, jóvenes, continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar como tema central las sucesiones geométricas. Hoy en día existen diferentes tipos de sucesiones que guardan cierta relación entre sí, pero para poder reconocer las sucesiones geométricas vamos a realizar el siguiente concepto. Dice, es aquella sucesión ordenada mediante el cual el producto de dos números consecutivos es constante. Entonces, si tenemos t sub 1 o término 1, t sub 2 o término 2, t sub 3 o tercer término, t sub 4, cuarto término, puntos suspensivos t sub n o último término, para que sea una sucesión geométrica dice que el producto de dos términos consecutivos tiene que ser constante. Ah, ya, profesor. El producto de dos términos consecutivos tiene que ser constante. Y como tú puedes apreciar, se está dando en forma constante el producto de dos términos consecutivos. Por lo tanto, si el producto de dos o más términos consecutivos es constante, entonces la sucesión que estás apreciando aquí ahora sí es una sucesión geométrica. Ahora, ¿cómo puedes demostrar tú una sucesión geométrica? Para eso hacemos lo siguiente. El t sub 1 equivale a decir t sub 1 por r elevado a la 0. ¿Pero por qué? Porque r a la 0 vale 1. Y t sub 1 por 1 nos da el término pedido, o sea, t sub 1. En cambio, si tú quieres hallar el término 2, ello que vendría a ser igual a t sub 1 por la razón. O sea, ahí sí, t sub 1 por la razón. Pero la razón está llevando exponente 1. Ahora, ¿cómo sería para hallar t sub 3 o tercer término? Ello viene a ser igual a t sub 1 por la razón. O sea, sería t sub 1 por la razón. Para llegar al término 3 sería emplear un poco de álgebra. Razón por razón sería la razón al cuadrado. ¿Cómo sería para trabajar el término 4? Para llegar al término 4, tú puedes decir que es igual a t sub 1 por r por r por r. O sea, t sub 1 por r elevado al cubo. Y de esa manera tú estás hallando el cuarto término. Quiere decir que existe o no existe una relación entre el término pedido con respecto al término 1 y la razón. Sí existe una relación. ¿Cómo la vamos a encontrar? La relación que existe entre el término 1 es con el exponente que tiene la razón. Allá, profesor, si lo sumamos, nos está dando el término pedido. De la misma manera, si hay una relación entre el primer término y el exponente de la razón. Claro, si tú lo sumas, estás hallando el término pedido. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hallar, por ejemplo, el séptimo término, ¿cómo podemos trabajar? Ah, profesor, para hallar el séptimo término de la sucesión geométrica, este va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la ¿qué? A la sexta. ¿Pero por qué? Ya que tiene que haber una relación entre el t sub 1 con el exponente de la razón. Correcto. Si nosotros lo sumamos, me va a dar el término pedido. Muy bien. ¿Y cómo sería para hallar t sub n? Ah, profesor, para hallar t sub n sería, ya me di cuenta, t sub 1 por r elevado a la ¿qué? Para que dé n, acá tendría que ser en el exponente n menos 1. ¿Y hay una relación? Sí, hay una relación entre t sub 1 y el exponente de la razón. N menos 1 más 1 me da el término pedido. Quiere decir que si yo quiero hallar el término enésimo o último término, ello va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1. Y en base a esta propiedad, tú puedes hallar los términos pedidos que tú quieras, pero tienes que tener siempre cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso tenemos que recordar lo siguiente. De acuerdo a los elementos que hemos visto, el t sub n nos representa el término enésimo o el último término. Vamos a colocarle último término. Último término. Ahí está. Muy bien. El t sub 1, ¿qué nos representa?
El t sub 1 nos representa el primer término. Entonces vamos a colocarle primer término. R, ¿qué nos representa, profesor? El R nos representa la razón constante. Claro, es una razón constante. Nos representa la razón constante. Vamos a colocarle razón. ¿Y N qué nos representa? Aunque no se nota mucho, N nos representa la cantidad de términos que tiene la sucesión geométrica. N nos representa la cantidad o número de términos. Y ya tenemos todos los elementos de una sucesión geométrica. Ya tenemos todos los elementos. Entonces, en base a todos estos elementos que ya tenemos con respecto a la sucesión geométrica, podemos realizar el siguiente ejemplo. Dice, ubica cada uno de los términos en función de t sub 1, r y n en. En este caso nos pide ubicar el noveno término o término 9. ¿Cómo hacemos? Para eso nos guiamos del término enésimo. ¿Cómo sería? Ah, profesor, si quiero hallar el término 9, aquí sería t sub 1 y aquí sería r elevado a la 9 menos 1. ¿Qué quiere decir? Que t sub 9 va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la octava. Y de esa manera, en forma práctica, vas a hallar tú el término 9. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en esta sucesión geométrica tú quieres hallar el término 12? Te guías nuevamente la propiedad. Sería así. T sub 1 por r elevado a la ¿qué? Ah, profesor, 12 menos 1, 11. O sea, por r elevado a la 11. Y de esa manera estás hallando el término 12 con respecto a la sucesión geométrica. Ello va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la 11. Y con esto ya estás reconociendo cada uno de los términos con respecto a la sucesión geométrica. Bien, jóvenes, luego de reconocer los elementos de una sucesión geométrica, ahora vamos a hallar la suma de términos. Dice, consiste en hallar la suma de todos los términos de la sucesión geométrica. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar la suma de todos los términos de una sucesión geométrica, primeramente tenemos que darle forma. Ya sabes tú que el producto de dos términos consecutivos siempre va a formar una razón constante. Entonces, como ya se ha formado la razón constante, entonces ya tiene la forma de una sucesión geométrica. Ahora, si ya tiene la forma de una sucesión geométrica, ¿cómo puedo hallar la suma total? En este caso, si tú quieres hallar la suma total, vamos a colocarle S sub n. Y ello va a ser igual a, para hallar la suma total, lo único que necesitas es colocar el primer término, t sub 1, más el último término, t sub n, por la cantidad de términos que tiene la sucesión geométrica, o sea, por n sobre 2. Y con esa propiedad tú vas a hallar la suma de todos los términos de una sucesión geométrica. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? A t sub 1 ya sabemos que se llama primer término. Entonces vamos a colocarle primer término. Ahí está. Primer término. El t sub n es el término enésimo o último término. Vamos a colocarle mejor último término. ¿Y n qué sería? Profesor, el n representa la cantidad total de términos que tiene la sucesión geométrica, o sea, cantidad total o número total. Número de términos. Y en base a eso, nosotros podemos realizar el siguiente ejemplo. Dice, ubicar cada una de las sumas en función de t sub 1, t sub n y n. En este caso lo que tenemos que hacer para poder hallar en el primer ejemplo la suma de los 7 primeros términos es guiarnos de la propiedad principal, que es igual, suma de n términos es igual a t sub 1 más t sub n por n sobre 2. Entonces,
Si tú quieres hallar la suma de los 7 primeros términos, te vas a guiar. Ah, profesor, la n vale 7. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. T sub 1 más T sub 7 por n. Pero ya sabemos que la n vale 7. Por 7 sobre 2. Y de esa manera estás hallando la suma de los 7 primeros términos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú quieres hallar la suma de los 12 primeros términos? Si tú quieres hallar la suma de los 12 primeros términos, lo que tienes que hacer es nuevamente guiarte. Ah, profesor, sería T sub 1 más T sub 12 ¿por quién? Por n, pero ya sabemos que la n vale ¿cuánto? La n vale 12, o sea, sería por 12 sobre 2. Y de esa manera estás hallando la suma de los 12 primeros términos de una sucesión geométrica. Bien, jóvenes, vamos a practicar ahora el problema número 1, que dice: calcular el valor de la siguiente serie. R es igual a 3 más 6 más 12 más 24 más puntos suspensivos más 1536. En este caso no sabemos qué tipo de serie será. Para eso lo vamos a resolver aparte. O sea, sería así. R es igual a 3 más 6 más 12 más 24 más puntos suspensivos más 1536. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos estamos dando cuenta que todos los números en esta serie numérica, todos los números son múltiplos de ¿cuánto? Ah, profesor, todos los números son múltiplos de 3. En este caso, si todos los números son múltiplos de 3, vamos a factorizar el número 3. ¿Y qué te va a quedar? Te quedaría de la siguiente manera. Factorizando el 3, nos quedaría entre paréntesis ¿a quién? Nos va a quedar 3 por 1, claro, 3 por 1 me da 3, más, aquí sería 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 nos da 6, más, aquí sería 4. ¿Por qué, profesor? Porque 3 por 4 te da 12, más la que sigue sería 8, más puntos suspensivos más, para que nos salga 1536, aquí tendría que ser 512. Y ya lo tenemos. Entonces yo digo, R es igual a 3 que multiplica, ya factorizadamente, a 1 más 2 más 4 más 8 más puntos suspensivos más 512. Y este bloque que tú ves aquí internamente se parece a algo. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. R es igual a 3 que multiplica a... Sabemos que todos ellos son una potencia de la base 2. Claro, todos ellos son potencia de la base 2. Decimos, el 1 es 2 a la 0. El 2, 2 a la 1. El 4 es 2 al cuadrado. El 8, 2 al cubo. Más puntos suspensivos más, ¿cómo sería 512? El 512 sería 2 a la novena. Por lo tanto, R va a ser igual a, si nos ponemos a practicar un poco más, decimos de que R va a ser igual a 3 que multiplica a. Profesor, esto de aquí nos representa la sumatoria de una progresión geométrica. Correcto. En este caso tienes que recordar la suma de términos de una progresión geométrica. ¿A qué era igual la suma de términos de una progresión geométrica? Era igual a, colocábamos el primer término, en este caso el primer término sería 2 a la 0. Por la razón. La razón en este caso, ¿cuánto es? Ah, ya, profesor. La razón en este caso sería 2.
Correcto. La razón sería 2. ¿Pero por qué? Porque 2 a la 0 por 2 es 2 a la 1. Por 2 es 2 al cuadrado. Por 2 es 2 al cubo. En este caso la razón sería 2. O sea, sería, por la razón que vale 2, elevado a la n. N nos representaba la cantidad de términos que tiene en este caso la serie. ¿Cuántos términos tiene la serie? Ah, ya, profesor, en total ya sabemos que la serie tiene 10 términos. ¿Pero por qué? Si tú te das cuenta en el exponente, los exponentes están avanzando de uno en uno. En este caso, del 0 hasta el exponente 9, estamos encontrando que hay un total de 10 términos. Menos 1 aparte sobre la razón menos 1, o sea, sobre 2 menos 1. Entonces ya podemos hallar el valor de R. En este caso la serie ¿cómo va a quedar? R es igual a, para eso vamos a resolver con cuidado. Tenemos 3 por 2 a la 0 sabemos que vale 1. Por, entre paréntesis, 2 a la décima sabemos que es igual a 1024. Menos 1 sería 1023. Sobre 2 menos 1 nos da 1. Por lo tanto, ya podemos darle el valor a R. En este caso, ¿cuánto valdría la R? Para eso vamos a eliminar al número 1. Lo eliminamos. ¿Y qué nos va a quedar de R? Nos va a quedar de R lo siguiente. R va a ser igual a 3 por 1023. En este caso, vamos a multiplicar 3 por 1023. Por lo tanto, el valor de R, ¿a qué vendría a ser igual? Para eso multiplicamos. 3 por 1023 nos sale ¿cuánto? Nos sale en este caso ¿cuánto? Nos saldría 3069. 3069. Quiere decir que el valor de toda la serie notable va a ser igual a ¿cuánto? A 3069. Entonces vamos a marcar la alternativa B. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el problema número 2, que dice calcular el valor de la siguiente serie. S es igual a 8 menos 4 más 2 menos 1 más 1 medio menos 1 cuarto más puntos suspensivos hacia el infinito. En este caso, de acuerdo a la forma que tiene la serie, parece que fuera una serie geométrica infinita. En este caso, para hacerlo, lo vamos a analizar de la siguiente manera. Aquí le vamos a colocar 8 menos 4 más 2 menos 1 más 1 medio menos 1 cuarto más puntos suspensivos infinito. Entonces, parece que tuviera la forma de una serie geométrica al infinito. Para eso lo vamos a ver. Primeramente hay que demostrar si es una serie geométrica. Del 8 a menos 4 ha sido multiplicado por menos 1 medio. ¿Pero por qué, profesor? Porque 8 por menos 1 medio tienes que darnos ¿cuánto? Menos 4. Para eso vamos a comprobarlo. Tenemos que multiplicar entonces 8 por menos 1 medio. Entonces sería así. 8 multiplicado por menos 1 medio. Y así tienes que hacerlo. Para esto tenemos que recordar la multiplicación de fracciones. ¿Qué dice la multiplicación? Que directamente puedo simplificar. Simplificando me queda mitad 1, mitad 4. 4 por menos 1 nos sale menos 4. Y efectivamente está saliendo el segundo término. La que sigue también tendría que ser por menos 1 medio. Ya que si es una serie geométrica, esta serie tendría que ser en la razón constante. En este caso decimos menos 4 por menos 1 medio. ¿Nos da o nos da más 2? Para eso lo operamos.
menos 4 por menos 1 medio. Menos 4 por menos 1 medio. Y efectivamente tendría que salirnos ese valor. Menos por menos nos da más. Mitad y mitad para ambos nos sale 1 y 2. O sea, está saliendo directamente más 2. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos encontrado la razón constante. En este caso, nuevamente lo multiplicamos por menos 1 medio y efectivamente nos sale menos 1. ¿Por qué? 2 por menos 1 medio nos sale menos 1. Continuamos. Por menos 1 medio. Claro. Menos 1 por menos 1 medio, menos por menos más, 1 por 1 medio nos da 1 medio. Y es cierto. Si seguimos avanzando, nuevamente se va a multiplicar por menos 1 medio. En este caso, ¿cómo sería? Sería 1 medio por menos 1 medio. 1 medio por menos 1 medio. Y efectivamente nos sale menos 1 cuarto. Entonces, ya sabemos que esa progresión geométrica es infinita o hacia el infinito. ¿Cómo se hace cuando una serie geométrica está al infinito? Cuando una serie geométrica está al infinito, lo primero que vas a colocar de acuerdo a la propiedad es el primer término. ¿Cuál es el primer término de esta serie geométrica infinita? Ah, profesor, el primer término, ¿cuánto me vale? Me vale 8. Ahí está. Sobre 1 menos la razón. En este caso, ¿cuánto te vale la razón? La razón me vale menos 1 medio. Y de esta manera tú lo estás resolviendo. Por lo tanto, ¿cuál sería la suma total? Para eso operamos 8 sobre 1 menos 1 medio. ¿A qué equivale? Para eso tienes que recordar un poco de operaciones acerca de fracciones. 1 menos menos 1 medio daría 1, menos y menos daría más 1 medio. Por lo tanto, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando 8 sobre ¿cuánto? ¿Cuánto sería 1 más 1 medio? En este caso, 1 más 1 medio, o sea, 2 medios más 1 medio, nos estaría quedando 3 medios. Quiere decir que ya nosotros vamos a hallar el valor de S. El valor de toda esa suma total, empleando serie numérica, es igual a ¿cuánto? Para eso empleamos el producto de extremos sobre el producto de medios. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría así. 8 por 2 sería 16. Sobre 3 por 1 sería 3. ¿Qué quiere decir? Que el valor de toda la serie llamada S, como tú estás apreciando hacia el infinito, el valor de toda esa serie nos vale ¿cuánto? Nos vale 16 tercios. Quiere decir que vamos a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar el problema número 3, que dice: calcular el valor del primer término de una serie aritmética cuya razón es 2 si la suma de sus 35 términos es 1575. Entonces, lo que nos pide en este caso ubicar cuál es el primer término de la serie aritmética. Tenemos como dato que la razón dice que vale 2. Entonces vamos a colocar la razón es igual a 2. Es un dato que nos va a ser de mucha ayuda. Luego, ¿qué otro dato tenemos? Dice que la suma de sus 35 términos es 1575. No vamos a colocar t sub 1 más t sub 2 más t sub 3 más t sub 4 más t sub 5 más t sub 6 hasta el t sub 35. Claro, es la suma de sus 35 términos, pero no lo vamos a colocar ahí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para eso empleamos el criterio de suma. Dice que la suma de sus 35 términos es igual a 1575. De esa manera nosotros estamos reduciendo la suma de sus 35 términos y dice que vale 1575.
Entonces, para eso vamos a emplear el criterio de la suma. Cuando tú tenías la suma de 35 términos, ello era igual a ¿quién? Profesor, recordando, la suma de 35 términos de una serie aritmética, ¿a qué era igual? Era igual a ¿quién? A t sub 1 más t sub 35, todo ello multiplicado por 35, que es la cantidad de términos, sobre 2. Y ello lo ibas a igualar ¿a quién? A 1575. Y de esa manera tú estás relacionando directamente la suma de los 35 términos. Entonces, una vez que lo has empleado de esa manera, ahí está apareciendo el t sub 1, que es el primer término, o sea, lo que te está pidiendo en el problema. Luego, ¿qué vas a hacer? Ya, profesor, el 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y el 35 que multiplica va a pasar a dividir. Mejor lo dividimos y luego lo multiplicamos. O sea, voy a dividir 1575 sobre 35. Entonces, aparte vamos a dividir 1575 sobre 35. ¿A cuánto? A 4 sería 140. A 5 se pasa. Entonces sería a 4. Nos daría ¿cuánto? 140. Bajamos, nos daría 175. Entre 35 nos da a 5. 5 por 35 nos da 175. Y la residuo vendría a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que 1575 sobre 35 nos da 45. Y ya sabemos de qué manera va a afectar el número 2. ¿Qué te va a quedar entonces? Nos va a quedar t sub 1 más t sub 35 es igual a ¿cuánto? Ya, profesor, a simplificar nos quedó 45. 45 por 2 sería 90. Y con eso ya tienes una gran ayuda para hallar el primer término, que es lo que se está pidiendo. Entonces, como estamos empleando serie aritmética, lo que vas a hacer tú es lo siguiente: t sub 1 más, por la serie aritmética y su propiedad, t sub 35 es igual a t sub 1 más 34 veces la razón, y ello es igual a 90. Lo único que tienes que saber ahora para hallar el primer término es cuánto vale la razón, y ya te lo está dando. La razón en este caso por el dato 1 vale 2, entonces quedaría así: 2t sub 1 más 34 por la razón, pero la razón ya sabemos que vale 2, es igual a 90. Y se ha formado una ecuación donde tú efectivamente vas a hallar el valor de t sub 1. ¿Cómo sería? Sería así: 2t sub 1 más 34 por 2 sería 68. Y ello va a ser igual a 90. Despejando t sub 1, ¿cómo va a quedar? Aquí lo voy a hacer. Nos quedaría así: 2t sub 1 es igual a ¿cuánto? 90 menos 68 nos daría ¿cuánto? Nos daría 22. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor del primer término llamado t sub 1? Profesor, el t sub 1, primer término, nos vale 22 sobre 2. O sea, t sub 1 vale 11. ¿Qué quiere decir? Que el primer término de esta serie aritmética, de acuerdo al problema planteado, es igual a 11. Entonces vamos a marcar la alternativa D. Mis jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 4, que dice: si la suma de 14 números consecutivos es 595, calcula la suma de los 15 siguientes números consecutivos. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que t sub 1 es el primer término, t sub 2 es el segundo, t sub 3 es el tercero, t sub 4 es el cuarto término.
puntos suspensivos t sub 14. Ah, profesor, es el término 14. Más, continuamos, t sub 15 es el término 15. T sub 16 es el término 16. T sub 17 es el término 17. Y así va avanzando hasta llegar al término 29. Ahora, ¿por qué lo vas a hacer así? Porque bien claro dice, la suma de 14 números consecutivos es 595. En este caso, la suma de 14 números consecutivos es igual a ¿cuánto? A 595. Entonces vamos a emplear el criterio de la suma. La suma de 14 números consecutivos es igual a 595. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer aquí es lo siguiente. Vas a emplear el criterio de la suma. Para eso, ¿de qué manera se sumaba? Como son números consecutivos, vas a emplear la suma de términos de una serie aritmética. ¿Por qué? Porque son números consecutivos. Quiere decir que su razón va de uno en uno o constante. En este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría así. T sub 1 más, recordando la suma de los 14, t sub 14 por 14, que es la cantidad de términos sobre 2. Y ello va a ser igual a 595. Entonces, lo que vas a hacer luego es lo siguiente. El 2 pasa multiplicando y el 14 pasa dividiendo. ¿Qué te va a quedar? Te quedaría así. Multiplicamos t sub 1 más t sub 14 vendría a ser igual a ¿cuánto? 595 multiplicado por 2, ¿cuánto te da? Para eso lo multiplicamos. 595 por 2 nos sale ¿cuánto? Operamos 10, llevo 1, 2 por 9, 18, 1, 19. Llevo 1, 5 por 2, 10 y 1, 11. O sea, sería 1190. ¿Entre cuánto se va a dividir? Entre 14. Entre 14. Por lo tanto, vamos a hallar una relación. El término 1 más el término 14 vendría a ser igual a ¿cuánto? 1190 entre 14. ¿Cuánto sería? Para eso dividimos 1190 entre 14. ¿A cuánto? A ver, tomamos las tres primeras cifras. Sería a 8. 8 por 4, 32. Llevo 3. Era 8. Llevo 3. 8 por 1, 8 y 3 sería 11. Sobraría 7. Bajamos 0. 70 entre 14 sería 5. ¿Qué quiere decir? Que 1190 entre 14 nos sale ¿cuánto? 85. Nos sale 85. Y como tú puedes apreciar ahí, ya hay una relación entre el t sub 1 y t sub 14. ¿Qué vas a hacer luego? Vas a hacerlo así. T sub 1 más. Como la serie es aritmética, el t sub 14 ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a t sub 1 más 13 veces la razón. Y ello va a ser igual a 85. Pero hay un pequeño detalle. Ya sabemos que como son números consecutivos, 5, 6, 7, 8, la razón siempre será 1. Entonces ya voy a colocar diciendo que la razón vale 1. ¿Y qué te va a quedar? Te quedaría así. T sub 1 más T sub 1 sería 2T sub 1. Más 13 por 1, 13 es igual a 85. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer luego? Vas a operar para hallar T sub 1. Te va a quedar así. 2T sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? 85 menos 13 nos daría ¿cuánto? Nos daría 72. Restando sería 85 menos 13 nos daría 72. Por lo tanto, T sub 1 es igual a ¿cuánto? 72 entre 2 nos daría 36. Quiere decir que el primer término nos vale 36. ¿Qué pide? Pide calcular la suma de los siguientes 15 números consecutivos. Ya, profesor. Estos son los siguientes 15 números consecutivos. Entonces vamos a colocarlo. La suma
de los siguientes 15 números consecutivos va a ser igual a ¿quién? Para eso lo vamos relacionando. Si pide la suma de los siguientes 15 números consecutivos, ten bastante cuidado. Para eso analiza tu gráfico. ¿Cómo sería? Sería así. T sub 1, pero T sub 1 sería el T sub 15, ya que está pidiendo la suma de los 15 siguientes números consecutivos. O sea, el T sub 1 sería el T sub 15, ten cuidado. Más el T sub n, como son 15 números consecutivos, va a llegar hasta ¿qué número? Hasta el T sub 29. T sub 29 por la cantidad de términos. Desde T sub 15 hasta T sub 29 vamos a encontrar 15 términos sobre 2. Por lo tanto, la suma de los siguientes 15 números consecutivos va a ser igual a. Para eso lo vamos relacionando. En este caso sería T sub 15 más T sub 29 por 15 sobre 2. Pero tú sabes que el T sub 15 equivale a decir T sub 1 más 14 veces la razón. Y el T sub 29 equivale a decir T sub 1 más 28 veces la razón. Todo ello multiplicado por 15 sobre 2. Por lo tanto, la suma de los siguientes 15 números consecutivos va a ser igual a ¿quién? Para eso recordamos que como son números consecutivos, la razón vale 1. De esta manera. ¿Y qué te va a quedar? Analizando, profesor, ¿qué nos queda? Para eso tienes que recordar. Recuerda que el T sub 1, ¿cuánto te vale? 36. Entonces también le colocamos 36 a T sub 1. ¿Y qué te va a quedar? Te quedaría 36 más 14. 36 más 14 nos daría 50. Más 36 más 28 nos daría ¿cuánto? 36 más 28 por operación combinada nos daría 64 por 15 sobre 2. Y con eso vas a hallar la suma de los siguientes 15 números consecutivos. ¿Cómo sería? La suma de los siguientes 15 números consecutivos va a ser igual a ¿quién? Para eso sumamos con cuidado en la operación. ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar 50 más 64, te quedaría 114 por 15 sobre 2. Sacamos y simplificamos sacando mitad. ¿Y qué te va a quedar? La mitad es 1, la mitad sería ¿cuánto? 57. Quiere decir que la suma de los siguientes 15 números consecutivos va a ser igual a ¿cuánto? Lo único que tienes que hacer es multiplicar 57 por 15. ¿Cuánto sería 57 por 15? Para eso multiplicamos 57 por 15. ¿Qué nos va a quedar? 35 llevo 3, 25 y 3 sería 28. 1 por 57 sería 57. Lo sumamos, sería 5, aquí sería 8. La respuesta sería 855. Quiere decir que la suma de los 15 siguientes números consecutivos va a ser igual a 855. Entonces vamos a marcar la alternativa B. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 5, que dice: calcular el valor de x sobre 2 si 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos más x es igual a 812. Entonces lo que vamos a hacer es emplear cuidadosamente la sumatoria para poder hallar el valor de x. ¿Qué hacemos? Lo vamos a colocar de la siguiente manera: 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos más x es igual a 812. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder hallar en este caso la x? Para eso, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Date cuenta que la sumatoria que estás observando
es una sumatoria de números pares consecutivos. ¿Qué forma tenía el último término? La forma que tenía era 2n. Esa es su forma. Y con eso, ¿a qué era equivalente? Si tenía la forma 2n, tú le colocabas el n por el n más 1. Y ello va a ser igual a ¿cuánto? A 812. ¿Qué quiere decir? Que si hallamos nosotros el valor para n, vamos a hallar también el valor para ¿quién? Para x. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar n por n más 1 es igual a 812. Pero 812 se tiene que descomponer también en dos factores de tal manera que sean consecutivos. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar aparte a 812, buscando dos factores que sean consecutivos a n. Para eso lo vamos a descomponer. 812 a esa le sacamos la mitad, que es 406. Seguimos con la mitad. La mitad de 406 sería 203. ¿Tendría tercia? El profesor no tiene tercia. ¿Tendría quinta? Tampoco. Parece que tuviera séptima. Séptima sería 2. 2 por 7, 14, sobraría 6 y daría 29. Y sabemos que 29 es un número primo. Por ser número primo le sacamos de frente el mismo número y quedaría 1. ¿Qué quiere decir? Que 812 se tiene que descomponer en dos factores que sean consecutivos, así como la forma que tiene n. ¿Cómo sería? Para eso tomamos de esa manera. 2 por 2 sería 4, por 7 sería 28. O sea, sería 28 por ¿cuánto? Por 29. Y ya lo hemos encontrado. 28 por 29. Ya sabemos que sale 812. Pero nos piden el valor para n. Por lo tanto, decimos que la n es igual a ¿cuánto? A 28. Y si la n vale 28, ya podemos hallar el valor de x. En este caso decimos, entonces, el valor de x es equivalente a decir 2n. Ahí está. Ese es el valor que toma la letra x. Por lo tanto, x va a ser igual a 2 por ¿cuánto? La n ya sabemos que vale 28. O sea, 2 por 28. Quiere decir que la x es igual a ¿cuánto? 2 por 28 nos sale 56. Y ya hemos encontrado el valor para x, que vale 56. ¿Pero qué te pide? Te pide el valor, y ten cuidado, de x sobre 2. Entonces, Pedro nos pide el valor de x sobre 2. Entonces lo vamos a reemplazar. La x ha salido 56 sobre 2. ¿Cuánto estaría quedando? Estaría quedando 28. Quiere decir que el valor que está pidiendo la serie x sobre 2 es igual a 28. Entonces vamos a marcar la alternativa C.